El espíritu navideño parece que se ha adueñado de la política. Por primera vez en mucho tiempo, el gobierno ha tomado una decisión con la que todos están de acuerdo: modernizar la refinería de Talara en el departamento de Piura. A simple vista es una imponente estructura marciana que emerge del mar, lejana, imponente, misteriosa, pero Talara nos afecta y nos incumbe a todos. Su modernización tiene que ver con nuestros bolsillos, con nuestra salud, con la paz interna del país, y está ligada al futuro del petróleo peruano y a la llamada seguridad energética. Debemos mirar a Talara, aunque en primer momento no la entendamos. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería de Talara. Este proyecto va a ser la segunda obra más grande de este gobierno después del Metro de Lima y va a representar una inversión que ronda los 3.500 millones de dólares. En 1996, el expresidente Alberto Fujimori privatizó todos los lotes petroleros del país. Es decir, desde entonces el Perú, a través de la empresa estatal Petroperú, no extrae petróleo, simplemente lo refina. Compra crudo a empresas privadas, lo procesa, saca sus derivados, gasolina, diésel, GLP, alquitrán, y lo distribuye. A día de hoy en el país solo hay dos refinerías, una privada, La Pampilla, propiedad de la empresa española Repsol, y Talara, en Piura, pública y gestionada por Petroperú. Tanto La Pampilla como Talara procesan el crudo con tecnología tan obsoleta que producen la gasolina más contaminante del mundo. Contiene 2.000 partes de azufre por millón. Esto solo sucede en Venezuela y en algunos países africanos y del continente asiático. La gasolina veneno, que se produce en Talara y en La Pampilla por ley, ya no se puede vender en Arequipa, Cuzco, Puno, Madre de Dios ni en Lima, y gradualmente se va a prohibir en todo el país. Pero además, en Talara no se puede procesar el crudo pesado que se extrae en nuestra selva, que es más barato y además está más cerca. Por cuestiones técnicas, la refinería de Talara solo puede procesar crudo ligero, más caro y en gran parte importado. Por eso, Petroperú es una de las empresas que más factura en el país, pero cuyas ganancias proporcionalmente son muy bajas. El 80% de sus gastos corresponde a la compra de crudo ligero para ser procesado. Así las cosas, solo había dos alternativas para Talara, la punta de lanza de Petroperú: cerrarla y de paso darle el último golpe de gracia a la empresa estatal de petróleo, o modernizarla, y se ha optado por esto último. El Ministerio de Economía durante un año dijo que el proyecto no era viable. Ahora el ministro Castilla ha dicho que sí, pero con condiciones. ¿Usted qué le ha dicho al ministro Castilla? ¿O invierte en la remodelación de Talara o tienes un conflicto social? ¿Cómo ha negociado con el ministro Castilla? Fue parte de la conversación durante este tramo, este plazo que ha pasado, fue parte de la conversación. No todo es un tema técnico, no todo es un tema de soles más o soles menos, hay temas sociales, hay temas de medio ambiente. Uno de los ejes estratégicos de la propuesta del presidente de la República en su campaña electoral fue el ser humano, fue el medio ambiente, y aquí está cumpliendo con ese eje estratégico. ¿Quién es más duro para negociar, el presidente Ollanta Humala o el ministro de Economía? El buen amigo ha sido el premier. Con la modernización de Talara se conseguirá que la gasolina que se consuma en todo el país se adecue a los estándares internacionales. Se crearán además en todo el proceso unos 18.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Se pasará de refinar 60.000 barriles de crudo al día a 95.000, lo que quiere decir que no importaremos diésel por valor de 1.500 millones de dólares al año. Se refinará más, mejor y más barato porque se podrá tratar el crudo pesado que privados extraen en la selva peruana. El margen de refinación del negocio alcanza de 4 a 5 dólares por barril. La nueva refinería, que es un nuevo complejo con varios procesos de refinación, va a obtener 3 veces más el margen de refinación y llega de 15 a 18 dólares por barril. Desde el gobierno se asegura que es un proyecto autosostenible, aunque el Estado dará un aval de 1.000 millones de dólares. Es un proceso que no es una privatización, es en realidad un proceso en que el Estado mantiene su 51% de control de la empresa y lo que está buscando es el ingreso de inversión privada
para hacerlo sostenible y eficiente como es cualquier empresa internacional competente en hidrocarburos en el mundo. Pero la modernización de Talara no viene sola. La norma también contempla privatizar el 49% de Petroperú. Por un lado, el Estado va a ir invirtiendo los 2.700 millones de dólares en modernizar la refinería y en algún momento saldrán las acciones de Petroperú a la venta en bolsa. El Ministerio de Economía sostiene que privatizar el 49% de las acciones es lo idóneo según sus cálculos. El tema es, ¿lo va a hacer una empresa disfuncional como es Petroperú? Bueno, la gente dice, no, es que a la vez que hacemos la refinería vamos a reestructurar Petroperú. Y eso es definitivamente una necesidad, con o sin refinería, porque Petroperú no está en buen estado en términos de gobierno corporativo. Si quiere vender una acción, ¿no?, va a tener que dar confianza al mercado, que es quien va a comprar la acción, y el mercado va a exigir primero independientes en la presidencia y en el directorio de Petroperú, y luego independientes no solamente porque ser independientes y buenas personas, sino independientes y eficaces conocedores del negocio. Por su parte, el que fuera el primer presidente de Petroperú de este gobierno, Humberto Campodónico, opina que privatizar el 49% de Petroperú es extremo, más aún cuando ya había un acuerdo previo para privatizar solo hasta el 20%, como sucede con la empresa estatal petrolera de Colombia, Ecopetrol. Aquí el 61% del crudo que se refina lo producen empresas estatales de otros países. El tema que está detrás es que no se cree verdaderamente entonces en el fortalecimiento de la empresa si es que detrás no existe una empresa privada. Y esa es una idea que no tiene mucho sustento. El Banco Mundial y el propio Banco Interamericano de Desarrollo lo que dicen es que el principal atributo de una empresa es la gestión, más allá de la propiedad. Y a lo que debemos abocarnos es a la gestión. Pero claro, todo el mundo señala a Petroperú como que es ineficiente, que está anclada en los 70, que ha servido caja chica y que, o sea, el principal problema ya no es modernizar o no Talara, sino cómo lo va a hacer Petroperú. Claro, pero es también la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Yo trato mal a Petroperú, no la dejo contratar profesionales, hago que se pague mal, no le doy el IGB, la dejo solamente como refinera, no permito que cumpla toda una serie de cuestiones que puedan hacerse y evidentemente tengo a la empresa relegada. El Sindicato de Trabajadores de Petroperú también ha mostrado su disconformidad y ha anunciado marchas e iniciativas ciudadanas. Muchos consideran que Petroperú es una empresa obsoleta, anclada en los años 70, a la que le quedará grande el proyecto de modernizar Talara. Por eso, por ley, se ha dado un plazo de 270 días para presentar un plan de reingeniería de la empresa. Pero la norma, además, también contempla un artículo candente. Mientras dure la modernización de la refinería y no se haya vendido en bolsa el 40% de Petroperú, la empresa no podrá emprender otros negocios que impliquen un gasto para el Estado. La cuestión es que en los próximos años volverán a manos del Estado varios pozos petroleros concesionados por Fujimori, que podrían ser explotados. Este año retornará el lote 9, 3 y 4, el próximo el lote 31, en el 2015 el lote 6 y 7 y el A1B, y en el 2016 el lote 2. ¿Qué hacer con estos lotes? Si volverlos a concesionar a privados, o establecer alianzas con privados, o estatizarlos, son cuestiones políticas, económicas e ideológicas que hay que debatir. Pero hay un lote especialmente atractivo que ya está en manos de Petroperú desde comienzos de año, el lote 64, con unas reservas certificadas de 55.000 barriles. En los últimos meses Petroperú ya estaba en la búsqueda de un socio estratégico para seguir explotando. Este posible negocio está también ahora estancado. Acá lo que se hace es un plan de trabajo ordenado para que la empresa vaya avanzando en etapas, ¿okay? Cuando esos lotes reviertan al Estado, esos que mencionas, tú vas a tener tu plan de negocio ya diseñado y en proceso de implementación. Y ahí tú ya podrás definir, podrás saber cuándo acometo qué proyecto, qué ¿Y para eso es fundamental actividad. que el 49% de las acciones de Petroperú estén en manos de privados? Es fundamental que por lo menos 40, pero te diría 49, por dos razones. La primera es por inyección de capital. La empresa necesita capital para poder ejecutar los proyectos, porque el proyecto Talara es un proyecto
inmenso para el tamaño de la empresa. Unos consideran que es perfecto que se ponga un candado para que Petroperú no pueda participar por el momento en el negocio de la extracción de petróleo. Otros, en cambio, lo consideran una barbaridad, una oportunidad perdida. Porque la mayor parte de las empresas estatales petroleras del mundo, que controlan el 80% de las reservas de crudo, tienen lo que se llama una integración vertical, es decir, exploran, extraen, refinan y distribuyen el combustible. ¿A usted le parece bien que este proyecto prohíba a Petroperú entrar en otros negocios como por ejemplo la explotación de petróleo? Me parece excelente, me parece que que termina con un tema ideológico. El tema que se suscitó en el primer trimestre de este año con el intento de comprar la Pampilla y los negocios de grifos y gas es un tema que generó tal ansiedad en el sector privado que produjo una retracción de la inversión que ha generado, a mi juicio, un punto menos de crecimiento este año. A la otra orilla, Humberto Campodónico dice que cuando juró el cargo en Petroperú, el presidente le dijo: cuídame Petroperú. Ahora siente que Humala ha condenado a la empresa a ser solo Refino Perú. Si Petroperú no pudiera explotar el lote 64 junto con un socio, lo que tendríamos es que la empresa no puede ingresar a producir petróleo, que es lo que de verdad te da la renta petrolera y te da un flujo de caja importante. No refinar, o sea, ¿el negocio de refinar no es tan rentable? No, el negocio de refinar es muy poco rentable y además muy vulnerable, porque tienes que comprar el petróleo, pongamos a $100, te cuesta $5 refinarlo y lo vendes a 110, ¿no? Entonces el margen es muy pequeño. En cambio, con el petróleo te cuesta $10 o $15 producirlo y se vende a 90 o a 100. O sea, hay una gran ganancia. El sindicato de trabajadores de Petroperú, Talara, también se opone a este forceps. Este es uno de sus argumentos. Hay un tema aquí. Actualmente se está dando una peligrosa concentración en la propiedad de los hidrocarburos por parte de la empresa china Canop, porque ella tiene, por ejemplo, el lote 10 de Talara, es dueño de la subsidiaria que opera el lote 6 y el lote 7, es socia con el 45% de los lotes de la selva, el lote 8 y el lote 1AB, y ahora que le ha comprado la participación a Petrobras en el lote 56 y 57, entonces eso nos hace ver de que ha concentrado demasiada la propiedad de los hidrocarburos líquidos y la pondría en primera fila para que pueda comprar parte del accionariado de la refinería Talara. ¿Y qué habríamos logrado? Que el actual gobierno le permita a una empresa petrolera estatal extranjera, China, a que logre la integración vertical que le está negando a su empresa de bandera nacional. Este jueves, rondando la medianoche, el Congreso aprobó por mayoría aplastante la modernización de Talara, la privatización del 49% de Petroperú, la reingeniería de la empresa y el candado para que por el momento no pueda meterse en otros negocios. El presidente cumplió solo en parte lo que había prometido en campaña. La parte de refinación viene a ser el negocio seguro, ¿no? Porque tienes la materia prima y tienes el mercado. Entonces no hay mucho riesgo, por supuesto el margen es menor, pero son estos negocios de poco riesgo el que el Estado debe meterse y dejarle los de alto riesgo al sector privado. Explotación petrolera. Así es. Renunciar a reservas probadas es un crimen, es una estupidez. La frase es muy dura, pero me parece que es así. La forma no me parece la correcta. Repite las malas prácticas del gobierno de sacar los proyectos en una semana, exonerando todos los procesos, que evita que puedan escucharse voces, que puedan orientarnos en, por ejemplo, cómo evitar que Petroperú se vuelva a convertir en la caja chica del Estado. Ojalá que en la entrega de este accionariado, de este 49%, los cuales el 5% también va a ser para participación ciudadana, se la puedan entregar a capitales privados, a empresas que tengan un expertise en este tipo de emprendimientos que son muy complejos y delicados. No vaya a ser que le demos a empresas estatales chinas o venezolanas y que podamos tener la sombra del señor Maduro en Petroperú. No resulta justificado parametrar las posibilidades de desarrollo empresarial de Petroperú solo al exclusivo y único fin de la refinería. La modernización de Talara culminará en 3 o 4 años. Habrá que ver primero qué dice el reglamento de la ley y qué quiere el país que suceda con Petroperú y el petróleo peruano. El debate debe ser amplio.